cesación de pago, recordando o yendo a lo que en el artículo primero me establece el legislador concursal. Concretamente, textualmente, pauta lo siguiente: la cesación de pagos, el estado de cesación de pago, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obligaciones a la que afecte, es presupuesto objetivo. Ustedes ya hablaron la clase anterior de los presupuestos subjetivos que están referidos en el artículo 2 en concordancia con el artículo 5. Es presupuesto para la apertura de los concursos regulados en esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 66 y 69. Y el último párrafo, bueno, lo leemos y hacemos, vinculamos también con la clase anterior, porque dice: el concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones establecidas, ¿no es cierto?, legalmente, por bienes determinados que quedan excluidos. Esto que yo ya le decía, que todo el tiempo vamos a estar vinculando y relacionando un punto con otro, una unidad con otra. Esto del punto de la universalidad a ustedes le tiene que impactar en el tema que aludieron cuando refirieron, a los principios básicos de la ejecución colectiva. ¿Recuerdan los principios básicos de la ejecución colectiva? La universalidad, la colectividad, la unicidad, la oficiosidad y el trato igualitario entre los acreedores. Bueno, acá está concretamente referido a lo de la universalidad. Bueno, concretemos, ¿no? Digamos, pongamos foco ahora en lo que es perdón, me había olvidado de comenzar a grabar, ahí estoy grabando. Lo que es el estado de cesación de pago. Reiteramos, entonces, es presupuesto objetivo para la apertura de los concursos regulados en esta ley como norma general, como regla general, y decimos esto en tanto y en cuanto hay excepciones que ya las vamos a desarrollar a continuación. A lo largo de la historia hubieron variantes, digamos, interpretaciones de qué se entiende por el estado de cesación de pagos. Eso es lo que también inmediatamente vamos a desarrollar como las teorías que se han, ¿no es cierto?, pergeñado, gestado para informar de cuándo se configura el estado de cesación de pago. Pero bueno, actualmente, y conforme ya nos está diciendo el legislador, se entiende que el estado de cesación de pagos es un grado es un estado del patrimonio que se manifiesta impotente para hacer frente a las obligaciones exigibles, para hacer frente de modo regular a las obligaciones exigibles con los medios realizables en forma regular y sin disponibilidad de crédito, sin disponibilidad o sin posibilidad de acceder al crédito. Como estamos explicando, inicialmente los autores consideraban, los doctrinarios, que la cesación de pago se configuraba con el incumplimiento. Podríamos decir que la cesación de pago era sinónimo de incumplimiento. Un incumplimiento, el mero hecho, uno o varios, pero bastaba con que sea uno, una mera insatisfacción de una obligación exigible, sin consideración alguna de por qué el deudor había incurrido en ese hecho, importaba un estado, la acreditación de la insolvencia, de la impotencia patrimonial de ese sujeto. Entonces, la mirada era, digamos, a configurar el estado de cesación de pagos a partir de un hecho.
Era, por así decirlo, una forma sencilla de tener por acreditado, dado que no daba lugar a ningún tipo de cuestionamiento. Era como, digamos, fácil de comprobar. Ante un mero incumplimiento, repito, es igual o me llevaba en forma directa a entender o a reputar que ese patrimonio estaba cesante. Lógicamente, con el transcurso del tiempo se vio que esto no era suficiente para dar explicación a un estado de cesación de pago como tal. Entonces se elaboró otra teoría, una teoría intermedia, la anterior era la teoría denominada materialista, la teoría intermedia para el cual ya no importaba un hecho, sino que la mirada, digamos, era más abarcativa para determinar y predicar si un patrimonio estaba cesante o no, si estaba insolvente o no, observando la situación en forma general. De modo tal que se hacía indagación respecto a la totalidad de ese patrimonio, si bien la forma que consideraban que tenía que revelarse o acreditarse era a través del incumplimiento. O sea, avanzaron en esto, ya no importaba un hecho, sino observaban y entendían que representaba un estado permanente para que de ahí se pueda predicar la cesación de pago, repito, o focalizo, enfatizo, si bien el único hecho revelador reconocido para esta teoría era el incumplimiento. Para ello, luego de, ¿no es cierto?, con el transcurso del tiempo se llega a la denominada teoría amplia, que es la vigente ya hace bastante tiempo y es la en la que el legislador, nuestro concursal, se enrola, toma al Estado, a la cesación de pago, como un Estado permanente y generalizado, que lógicamente tiene que exteriorizarse, tiene que haber indicios de su configuración, pero no solamente a través del incumplimiento, si bien cabe reconocer que el incumplimiento o la mora, la tradicional, la clásica mora, ¿no es cierto?, del sujeto en el incumplimiento de sus obligaciones es la forma más común, la más ordinaria, digamos, que se observa para de allí observar o determinar que se encuentra en estado de cesación de pago. Pero el juez, ante la ya, ¿no es cierto?, en posición de un proceso judicial, lógicamente, en tanto y en cuanto no se trate de un proceso en aquellos donde el mismo deudor solicita su apertura, que es en el concurso preventivo, y o cuando se trata de una quiebra directa, porque ahí estamos con el propio deudor dando confesión o reconocimiento de su estado. Entonces, ya no hay necesidad, digamos, de una mayor indagación respecto de, para tener por acreditada su situación falencial. Pero pueden haber otros hechos que son indiciarios de ese estado general. Decimos como de esto sacamos como caracteres, en primer término, esto de la situación, el primer punto es que se trata de un estado. No es un hecho aislado, sino que tenemos que observar a todo el patrimonio en su plenitud. El estado, la situación de insuficiencia para hacer frente a las obligaciones tiene que presentarse también con carácter permanente. Puede, lógicamente, un sujeto encontrarse en una situación transitoria, ¿no es cierto?, de imposibilidad para hacer frente, para cumplir regularmente con sus obligaciones, pero el giro dinámico de sus negocios, de su empresa, de su comercio, puede llevar a sortear esas dificultades que son de carácter transitorio. Pero si se mantienen en el tiempo, ¿no es cierto?, y se van ahondando incluso, entonces esto me lleva, ¿no es cierto?, acá a la nota esta de permanencia en el tiempo,
que me va a generar, lógicamente, ese estado de imposibilidad de cumplir con las obligaciones. El legislador también es muy claro en tanto y en cuanto me dice, no importa la causa, es con abstracción de los motivos por los cuales se llegó a ese estado. Dice, cualquiera sea su causa, puede generarse la insolvencia puede venir de cuestiones, digamos, de índole personal, por ejemplo, una mala gestión o inoperancia o negligencia en la administración, realizar malos negocios, digámoslo de una forma directa. Pueden tratarse de causas exógenas como ser crisis económicas, puede tratarse de algún, también viniendo de otra situación, factor externo, de algún infortunio así de fuerza mayor, como ser, por ejemplo, una situación de incendio, de guerra, que lleve realmente, por ejemplo, por suponer que se trata de una fábrica, ¿no es cierto?, de un centro de esa naturaleza, un hecho bélico o un hecho, un terremoto tal vez, ¿no es cierto?, de la naturaleza que lo destruye y genera entonces que no pueda, lógicamente, ante la pérdida de todo el activo, de poder hacer frente a las obligaciones. Bueno, todas esas posibles causas no interesan. Aquí no, por eso se trata justamente de un presupuesto objetivo. Son los hechos lo que se examinan para determinar, para tener por configurado la estación de pago, no importa las causas, no las cuestiones subjetivas. Asimismo, no importa la naturaleza de las obligaciones a las que afecta. Esto de el deudor que se encuentra en el devenir del tiempo, porque por lo general esto de incurrir o caer en un estado de cesación de pago, excepto, como lo que le acabo de decir vía ejemplo, puede eventualmente o excepcionalmente resultar de un hecho así tremendo como un hecho bélico o una situación, un incendio, le decía, un terremoto, que haga desaparecer todo el activo de un sujeto. Por lo general, lo más usual es que en el discurrir del tiempo el deudor vaya ingresando, digamos, en este estado, primero tal vez manifestándose como unas crisis pasajeras, que lo llevan, por ejemplo, a pedir una ampliación del crédito bancario, sale de esa, viene alguna situación, por ejemplo, de una medida económica o un plan económico general que le genera dificultades, digamos, en su organización empresarial, entonces necesita, por ejemplo, otra vez nuevos mutuos bancarios o financieros dando garantía ya, por ejemplo, hipotecaria o prendaria, hipotecando, por ejemplo, el inmueble donde tiene asiento el establecimiento fabril, etcétera. No puede cumplir llegado los momentos del pago, por ejemplo, de los créditos hipotecarios o prendarios o del mutuo bancario, financiero, cuando no, también acceden o recurren al crédito no financiero, digamos, sino del mercado paralelo, digamos, a través de financieras privadas, que generalmente otorgan crédito, pero con tasas muy elevadas. Entonces, para poder cubrir esos vencimientos, deciden la realización de los bienes propios, digamos, de su giro comercial, pero a valores inferiores de mercado. Entonces, se va armando, digamos, como una suerte de bola de nieve, ¿no? Ahí estamos con una situación que se va agravando,
va tomando este carácter, ¿no es cierto?, expansivo, abarca a todo el patrimonio, perdura en el tiempo y la naturaleza de las obligaciones que va afectando puede ser esto que estoy diciendo, sus acreedores financieros, entidades bancarias, también incurre en mora en el pago de sus acreedores laborales, no paga a sus proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, no importa la naturaleza, el tipo, la tipología, digamos, de obligaciones a la que está afectando. Dijimos que el legislador dice, es presupuesto para la apertura de los procesos colectivos establecidos en esta ley. Y acá me dice, sin perjuicio de lo que estableció o lo que está dispuesto por los artículos 66 y 69. ¿Qué quiere decir esto? Que hay hipótesis en las que no es menester la acreditación de la existencia o de la configuración del estado de cesación de pago. ¿Cuáles son? El artículo 66 nos remite al supuesto de concurso el caso de agrupamiento. Ya lo vamos a desarrollar después cuando veamos concretamente el concurso, nos toca eso, pero rápidamente digamos que en el caso de concurso de agrupamiento es esto, estamos ante la existencia de un grupo económico, esto es de personas físicas humanas, o jurídicas que integran un grupo económico que tienen también el carácter de permanencia, o sea, es una agrupación, un nexo duradero en el tiempo y que pueden solicitar todas juntas la apertura del concurso preventivo. Tiene que dar también a acreditar la exteriorización. Y basta con que una de ellas que integra, ¿no es cierto?, una de las personas que integran este grupo económico se encuentre en estado de cesación de pago, mientras que las otras no es menester que estén en él, sino es suficiente que como por efecto transmisivo, digamos, se puedan ver afectadas, impactadas por esa situación. Ese es uno de los supuestos de excepción. Otro de los supuestos es el artículo 69, que lo vamos a desarrollar enseguida, que es del acuerdo preventivo extrajudicial, en el cual no solamente para usar este proceso de reestructuración es necesario, el sujeto tiene que estar en estado de cesación de pago, basta que esté atravesando o presentando dificultades económicas o financieras de carácter general. Segunda excepción, entonces. Tercera excepción que señalamos es los supuestos de extensión de la quiebra. Esto también tenemos en una unidad específica cuando entremos en la parte de quiebra, y lo que opera acá es justamente, como lo dice la expresión, ¿no es cierto?, la extensión de la quiebra, de una quiebra, llamémosle madre o principal, a otros sujetos, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas, sin importar, o sea, es irrelevante que se encuentren en estado de cesación de pago. ¿Por qué? Porque este es un instituto en el cual este procedimiento, ¿no es cierto?, este efecto de transmitir el estado falencial a otros, de una quiebra madre a otras quiebras periféricas, digamos, por seguir esta idea de lo que es principal y de lo que es externo, lo es en función de los supuestos allí previstos, como ser. Si se trata de una sociedad en la que los socios, esto les va a resultar claro porque tienen bien fresquito lo que estuvieron estudiando en sociedades. Si se trata de una sociedad colectiva, por ejemplo, la quiebra de una sociedad colectiva en la cual los socios tienen una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, justamente esta nota lleva a que
la declaración de quiebra de la sociedad, ¿no?, del ente societario, genera en forma incluso automática, porque este es uno de los supuestos, bueno, ya lo vamos a estudiar bien cómo funciona la extensión, cómo opera la extensión de quiebra, este supuesto que le estoy diciendo, en forma automática o en paralelo, se dicta la quiebra de los socios que integran ese ente colectivo. Bien, entonces ahí estamos con otro supuesto entonces que es excepción a la acreditación de la cesación de pagos como presupuesto objetivo para la apertura. Antes me estaba olvidando, la situación del garante, cuando vayamos a analizar el concurso en caso de agrupamiento del artículo 65 en adelante, el 68 en particular, acá es como que hago una especie, como que abro paréntesis, porque por ahí no es tan uniforme lo que piensan los autores, lo que piensa la doctrina respecto de esto. Pero para mí está bastante claro en función de, lean el artículo 68, cuando dice, quienes por cualquier acto garantizasen las obligaciones de un concursado, el garante de un concursado, concretamente, el garante de un concursado, exista o no agrupamiento, puede solicitar su concurso preventivo para que tramite en conjunto con el garantizado. Y acá lo que se requiere es que justamente está, repito, dentro de lo que es el título de concurso en caso, el del capítulo, perdón, en caso de agrupamiento, y lo que el legislador está pensando que el concurso de este sujeto puede ser abierto, si es que así se lo solicita, en razón de que la cesación de pagos, sí, del deudor principal puede afectar al garante. Entonces, sin que el garante esté en estado de cesación de pagos, se permite la solicitud de apertura del concurso y que va a tramitar también como una suerte de concurso en caso de agrupamiento, porque eso sí dice se aplica toda la normativa a la situación del concurso del garante. La otra excepción, finalmente, la tenemos señalada, fijada en el artículo 4, que dice que cuando una sentencia en el extranjero se ha declarado, ahí existe una declaración de concurso, basta entonces sentencia declarativa de concurso, o sea, le acuerda un efecto extraterritorial, esto es en función de lo que importa el derecho internacional privado, con eso es suficiente para la apertura acá en el país a pedido del deudor o del acreedor cuyo crédito tenga que hacerse efectivo en la República Argentina. Entonces no es menester acreditar un estado de cesación de pago como lo estuvimos viendo, sino que es suficiente la existencia de esa sentencia declarativa en el exterior. Bien. Entonces, tenemos conceptualizado el estado de cesación de pago. Entonces, aquel estado del patrimonio que sin disponibilidad de crédito se manifiesta de forma general y permanente, se manifiesta insuficiente para hacer frente a las obligaciones exigibles con los bienes existentes según los modos normales de realización del mismo. Algunas de las notas que también acá conviene apuntar que tienen que tratarse de obligaciones exigibles, porque si no son exigibles, o sea, en el tiempo vienen después, tienen que hacerse frente con posterioridad, por más que en este momento que estamos analizando el activo sea insuficiente en función del pasivo, pero ese pasivo no es exigible ahora, entonces no importa, no vamos a tener ahí un estado de cesación de pagos o un patrimonio insolvente.
Por eso es que algunos de los autores hablan de esto, de la confrontación dinámica de lo que es la exigibilidad, ¿no es cierto? Esa masa de deudas exigibles en función de los bienes y la realización de los mismos. También es, y no se olviden por favor a la hora de referir al concepto de cesación de pagos, que podemos tener todo esto, podemos tener un pasivo que sea realmente voluminoso, ya exigible, líquido exigible, no tenemos bienes para realizarlos, y en modos normales de realización, porque esto también es otra nota, lo que importa una realización, sí, una realización irregular de los bienes ya me tiene que estar denotando uno de los indicios de que estamos ante un patrimonio insolvente. Digo, los modos, la forma de realizar en forma normal es atendiendo a, por ejemplo, la época del año en que se va a vender el producto. Concretamente me refiero a que no sea, por ejemplo, realizable a precio vil. Entonces ahí estamos haciendo una realización, pero que no es normal y regular. Bien, importa con esto de el estado de cesación de pago, estudiar lo que es el trámite para la determinación de la fecha del inicio del estado de cesación de pagos. Bien, para eso nos tenemos que remitir a lo que el legislador reguló en los artículos 115, 116 y 117 de la ley. Que quede claro que la determinación, ojo que estamos hablando de cosas distintas en este sentido. Uno es la configuración del estado de cesación de pagos. Si yo hablo en un concurso, claro que tengo que tener acreditado y configurado este presupuesto. Es presupuesto ineludible, es un recaudo exigible. Otra cosa que estoy diciendo ahora es que en los concursos no se dicta la resolución que fija la fecha del inicio del estado de cesación de pago. ¿Por qué acá en este concurso, en este proceso, mejor dicho, no se realiza este trámite y sí se realiza en la quiebra? Por lo siguiente, y ahí voy. Entonces, repito, cuando estoy frente a un concurso, en un trámite concursal, el trámite para fijar la fecha de inicio del estado de cesación de pagos no se realiza. En un concurso, me estoy refiriendo, pensando también en un concurso que termina con la propuesta de pago que realiza el deudor, aprobada por la mayoría de los acreedores y homologada, o sea, con el final feliz, digamos, que tiene el concurso, porque el concurso puede derivar, ya vamos a ver en clases siguientes por qué hechos, en qué situaciones, puede derivar en quiebra, que son las hipótesis de determinada quiebra indirecta. Pero acá, repito, en concurso no voy a establecer la fecha de inicio, sí lo voy a hacer en la quiebra. ¿Por qué motivo? Bueno, acá permítanme, voy a abrir como un paréntesis para que ustedes puedan, que es lo que más me importa, cuando tengan que leer, sepan precisamente por qué es esto. Habíamos dicho recién que el proceso generalmente para que un patrimonio cese en el pago, ingrese en este estado de cesación de pagos, es en el discurrir del tiempo. Le decía yo del deudor, del sujeto, vamos a decir un comerciante que pasa una situación de crisis y comienza a realizar los actos que él considera en ese momento los mejores para ir sorteando ese problema. Luego va avanzando, atraviesa o no las termina de sortear, entonces profundiza la problemática. Por ahí aparecen otras situaciones a las propias, digamos, endógenas de su organización empresarial, se suman crisis
de venidas o medidas de política nacional, crisis internacionales, ni hablar, por ejemplo, lo que imagínense que ni siquiera es del resorte económico, sino lo que ha generado la pandemia, en este aspecto que estoy hablando, ¿no? Cesación de cortes, digamos, de los proveedores, se han cortado toda la cadena de pagos, etcétera, etcétera. Así miren la cantidad de dificultades que debe atravesar un comerciante. Entonces, todo esto es en el discurrir del tiempo. Jamás presuponemos la mala fe del sujeto, pero sí puede suceder que justamente en todo este íter procesal, no de proceso, sino de esta situación crítica por la que va atravesando, va tomando medidas o actos que por ahí no son como digamos los más adecuados. Por ahí hacíamos referencia, por ejemplo, que puede llegar a mal vender los bienes, puede llegar a, encontrándose en estas situaciones adversas, de elegir a quién pagar, elige por ahí pagar tanto, a ver, vamos a decir, a los trabajadores, lo cual es lógico, pero por ahí de los proveedores elige a algunos proveedores amigos y a otros no. Entonces va otorgándole a estos deudores un tratamiento desigual. Bueno, transcurrido el tiempo y cuando este deudor que estamos, vía ejemplo, ¿no es cierto?, analizando y siguiendo su accionar, llega a una situación en la cual realmente está inmerso en la cesación de pago, acude a estos procesos colectivos establecidos, ¿no es cierto?, en la 24522. Por ejemplo, puede comenzar solicitando el concurso, hace una propuesta de pago que no es aceptada por la mayoría de los acreedores, entonces el juez no puede homologar, lógicamente, y se configura una de las hipótesis de quiebra indirecta. Entonces, se va a la liquidación. Saben que ustedes la quiebra es el proceso eminentemente liquidativo, ¿no es cierto?, donde todo el activo tiene que ser realizado y el producido de esto distribuido entre los acreedores. Con el tema de esto, ahora vuelvo un poquito, esto es todo un poquito pareciera general, pero me interesa que lo vayan viendo, justamente vislumbrando, para que entiendan esta situación. Dictada la sentencia de quiebra, como en general sucede con todas las sentencias, generan efectos para el futuro. Concretamente, en decretada la quiebra de un sujeto se produce el desapoderamiento. El desapoderamiento, que es privarlo, eso significa privarlo al sujeto de su derecho de administración y disposición de los bienes. También hay efectos personales para el fallido, no viene al caso, ya lo vamos a ir desarrollando, pero que operan desde que se dictó la sentencia de quiebra para el futuro. Pero hay una parte, digamos, en toda esta historia donde es posible que la mirada sea para atrás. ¿Y cómo es esto? Justamente cuando estamos en situación de quiebra, esto que estábamos analizando recién, la posibilidad de, lo prevé el legislador, de que se examinen los actos que ha realizado el deudor que estaba en curso de ingresar en cesación de pagos hasta el momento en que es declarado fallido, o sea, actos que él realizó con anterioridad. Esto, algunos de los cuales yo les estuve dando vía ejemplo. ¿Por qué? Porque esos actos, si se tratan, ahora no voy a entrar a hacerle el desarrollo de qué actos son, porque esto lo vamos a analizar también especialmente cuando estamos en quiebra. Ahora lo que me interesa es mostrarle esto a los fines de esto de la determinación de la fecha del inicio del estado de cesación de pago. Ciertos actos que son realizados entonces en una etapa anterior a el estado de quiebra, que son actos que pueden reputarse que son perjudiciales para los acreedores, cuando no que pudieron haber sido realizados en fraude de los acreedores. Entonces,
esos actos son susceptibles de ser declarados ineficaces, que no produzcan efectos respecto de la masa de los acreedores, respecto del concurso. Ahora bien, todos los actos que realizó el deudor en el pasado van a ser examinados. Fíjense ustedes o tengan presente que en derecho, digamos, cualquier sistema jurídico, es muy fuerte lo que es el principio de la seguridad jurídica, otorgarle firmeza a los actos, ¿no es cierto?, que realizan los sujetos. Pero hete aquí que en este especial supuesto que estamos hablando, el legislador encuentra razón para, en cierta manera, darle flexibilidad y quitar, no es quitar seguridad jurídica, sino de poner un poco ese valor tan importante que es la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque hay ciertos actos, entonces, realizados por el deudor en una etapa determinada que no pueden ser avalados, digamos. Bueno, para eso necesitamos tener manejo de tiempo y de hechos. Entonces, acá es donde cobra importancia saber cuándo vamos a decir como fecha que fue el inicio del estado de cesación de pagos. Hay veces que podemos determinarlo en un día, podemos terminarlo, si no es en un día, por lo menos tiene que ser determinado en un mes o en un periodo determinado. Tampoco decir que fue en un... entre el año, vamos a poner 2002 o 2003, no, tiene que haber una referencia más concreta, no es necesario que diga, por ejemplo, el 3 de junio del año 2001, pero sí en junio del 2001. Bien, ¿cómo vamos a determinar la fecha del inicio acá cuando estamos en hipótesis de quiebra, ya sea quiebra directa o quiebra indirecta, como les dije recién? Por ejemplo, por fracaso del concurso preventivo. Y paren las orejas ustedes, porque acá el síndico, ustedes que van a ser en función de contadores, son los contadores los únicos habilitados para ejercer la sindicatura concursal, tienen una importancia relevante en este trámite. Porque después, a los 30 días de producidos los informes individuales, que esto es la etapa de verificación de crédito, ya lo vamos a analizar, tienen que presentar un informe que es el denominado informe general, que tiene bien pautado todo el contenido, digamos, el desarrollo que tienen que efectuar en este informe que van a producir el órgano de la sindicatura. En el inciso sexto, repito, artículo 39, vamos al artículo 39, el informe tiene que contener la expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos, hechos y circunstancias que fundamentan el dictamen. Dice peor que yo le decía, puede ser un día, por ahí pueden determinar exactamente, cuando no, una época, acotado, digamos, en esto de días o mes mínimamente. Cuándo se produjo y los hechos y circunstancias por las cuales van a opinar o van a dictaminar que allí se produjo el inicio de este estado. Este informe que es presentado puede ser observado, digamos, impugnado por el deudor o por los interesados. Eso está previsto en general, digamos, para el informe general, pero puntualmente acá pueden observar entonces la fecha que ustedes van a dictaminar como fecha de inicio por el deudor y por los interesados. Esas observaciones les van a ser comunicadas a ustedes los síndicos, se le va a correr traslado para que, bueno, ratifiquen o rectifiquen. El juez puede disponer que se produzca prueba, ¿no es cierto?, para determinar cuál de las versiones, llamémosle así, es la certera, y va a dictar una resolución estableciendo, ¿no es cierto?, el tribunal cuál es la fecha de inicio del estado de cesación de pagos. Esa resolución va a ser apelable,
por la sindicatura, por el deudor o por los interesados que intervinieron. Es una resolución que va a tener, una vez que sea concluya, en el caso de haber sido apelado, que se expida a la Cámara de Apelación, o sea, una vez que esté firme, va a producir efectos definitivos para los que participaron en este trámite. Y para quienes no participaron, ¿no es cierto?, en la tramitación, en la sustanciación de este incidente, va a servir de presunción que puede admitir prueba en contrario. Eso está en el artículo 115, lo que acabo de decir, que son los efectos. Ahora bien, entonces, sabemos cómo se inició, ahora tenemos concluida vía resolución, pero vamos a focalizar, poner lupa en lo que es el artículo 116, porque generalmente su lectura ligera, digamos, o rápida puede dar lugar a malos entendidos o una interpretación errónea. Porque el texto dice lo siguiente: la fijación de la fecha de inicio del estado de cesación de pagos no puede retrotraerse, y acá presten atención, no puede retrotraerse, o sea, no puede ir para atrás, eso significa, pero a los efectos previstos por esta sección, más allá de los 2 años de la fecha del auto de quiebra o de presentación en concurso preventivo. ¿Cuál es la lectura correcta? ¿Cuál es la interpretación? Esto no quiere decir que hoy es 12 de mayo del año 2021. Vamos a suponer que hoy se dicta la sentencia de quiebra de una persona determinada, ¿no es cierto? Hoy es la sentencia de quiebra. En el análisis que ustedes van a hacer para determinar, producir el informe general y decir cuándo este sujeto ingresó, pueden llegar a posicionarse que tales actos, bueno, no importa, hay muchos casos, no vamos a llevar a largas, digamos, vía ejemplo. Vamos a poner que, bueno, en esa fecha vieron que acudió, por ejemplo, a créditos a tasas usurarias, que comenzó a realizar bienes a precio vil, etcétera. Se dan un montón de circunstancias y lo sitúan en el año 2019. Vamos a poner en noviembre del año 2019. Alguien, analizando ligeramente, repito, el artículo va a poder decir, ah, no, la fecha de inicio de la cesación de pagos no la puedo poner en el año diciembre del año 2019 porque estoy excediendo estos 2 años desde la fecha de la sentencia de quiebra para atrás. No, lo que me está diciendo el legislador es que a los efectos de esta ley, que es y fíjense, ahí voy, esto está en la sección tercera. Dice, previsto por esta sección. ¿Cuál es esta sección? Es la sección del periodo de sospecha y efectos sobre los actos perjudiciales de los acreedores. O sea, es donde el tiempo en el cual se puede hacer ese reexamen que yo le estuve diciendo, esa mirada para atrás, para analizar si hubieron actos tal vez realizados en fraude de los acreedores que han generado entonces una disminución del activo que después resulta perjudicial a la masa de acreedores, que solamente se pueden hacer en un lapso determinado de tiempo, porque el legislador tampoco va a permitir que de acá a 10 años se revean todas las actividades y todos los actos jurídicos realizados por el deudor. Entonces, eso es una cosa. Ahora bien, si la fecha que ustedes del análisis, de la investigación, del examen que van a hacer, es anterior, sí la van a determinar y la van a determinar con precisión. ¿Por qué? Porque esa fecha puede ser importante para otros efectos, como por ejemplo, que también lo vamos a estudiar, es la responsabilidad de terceros. En cuanto a responsabilidad de terceros, por ejemplo, importa la fecha que efectivamente
se investigó y se determinó como fecha de inicio hasta un año antes. No es lo mismo que el periodo de sospecha de 2 años. ¿Mm? El artículo en el segundo párrafo me dice, se denomina periodo de sospecha que transcurre entre la fecha que se determine como de iniciación de la cesación de pagos y la sentencia de quiebra. Bueno, los que están escuchándome, por favor, ¿esto les quedó claro? Esto es muy importante. ¿Se entendió? ¿Se pudo entender? ¿Sí? Entonces, a ver, sin importar ese límite, porque ese límite funciona, pero funciona a los efectos de las posibles acciones para declarar ineficaces. O sea, puede ser que entre en esos 2 años, digamos, temporalmente, el inicio de la cesación. Pero si ustedes como síndico ven que es anterior, no importa, así lo informan, eso es lo que tienen que consignar. Y no solamente ustedes, sino también el juez. Estamos. Bien, entonces es cosa distinta esto del periodo de sospecha y la fecha del inicio. Y repito, reitero, discúlpenme esto de ser tan reiterativa, porque es algo que va a ser al quehacer de ustedes eventualmente el día de mañana. Esto es propio de la sindicatura, específico de la sindicatura. El dictamen, la opinión de ustedes, tiene una importancia vital, digamos, destacable en el proceso. Es opinión que el juez desde ya analiza, muchas veces, la mayoría de las veces adhiere, si bien no es obligatoria para el juez, no es vinculante para el juez, pero vaya que es de suma importancia. Profe, ¿qué artículo es? ¿Cuál, corazón? Esto respecto para la determinación del inicio del Estado, tienen que analizar el 115, el 116 y el 117. ¿Mm? Muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, para concluir esto de la cesación de pago, habíamos dicho que este estado, ¿no es cierto?, general del patrimonio, tiene, no obstante, que revelarse, tiene que haber indicios. Cuando, en definitiva, se llega, por ejemplo, vamos a ejemplificar, la quiebra pedida por acreedor. Una de las hipótesis también de quiebra directa está la solicitada por el propio deudor y también está la solicitada por el acreedor. Entonces, el acreedor, aparte de dar prueba de que se trata, ¿no es cierto?, de un sujeto que tiene una obligación exigible, etcétera, tiene que demostrar que el sujeto es uno de los sujetos del artículo 2, o sea, un sujeto concursable, y tiene que acreditar la existencia de este presupuesto objetivo. ¿Cómo acredita el estado de cesación de pago? En realidad, técnicamente, digamos, o correctamente, no es que acredita el estado de cesación de pago, acredita un hecho revelador que da cuenta de la existencia de la cesación de pagos. Bueno, esto entonces nos lleva a referir a los indicios, a estas exteriorizaciones de ese patrimonio insolvente. Bueno, el legislador ha optado por el sistema que es de los hechos reveladores, no como otrora, estos son en legislaciones, digamos, ya antiguas, que referían a los hechos de la quiebra. Bastaba que exista un hecho y que ya de ahí se configuraba la quiebra. No, acá están en el artículo 79 y claramente, si uno ya lee al inicio, fíjense que encima, aparte, están enunciados, porque tipo, vía ejemplo, me enuncia algunas de las situaciones o hechos que pueden, lógicamente, va a tener que valorar y juzgar el tribunal para ver realmente si este patrimonio está en esa situación de insolvencia. Y dice, pueden, fíjense ya,
la expresión pueden ser considerados hechos reveladores del estado de pago, de cesación de pago, entre otros. Es un listado que tiene carácter enunciativo o ejemplificativo, no taxativo. Bien, y ahí está. El primero de ellos es esto, la propia, como hoy le decía, en el caso, por ejemplo, tanto del concurso como de la quiebra directa pedida por el propio deudor, que dicen, quiero concursar, que se abra el concurso, voy a realizar una propuesta de pago a los acreedores. ¿Por qué? Porque estoy en estado de insolvencia. Es el propio reconocimiento judicial que efectúa el deudor, lo mismo cuando ni siquiera ya puede o acceder por la imposibilidad de cómo está, digamos, la situación patrimonial, puede echar mano de lo que es la solución preventiva del concurso y directamente va al proceso liquidativo, que es la quiebra. Ahí ni hablar, mayor confesión que esa, imposible. Clásico, como les decía, hoy mora en el cumplimiento de la obligación, ocultación o ausencia del deudor o de los administradores, si es que se fue y no lo dejó a los administradores con facultades o medios para cumplir las obligaciones, clausura de la administración o el establecimiento. Bueno, todo esto es lógicamente a ser analizado, porque el hecho en sí, por eso digo, no se tratan de hechos de quiebra, son hechos que pueden revelar el Estado y hay que analizar de qué se tratan. Por ejemplo, decíamos, mora en el cumplimiento de una obligación. El deudor pudo haber no pagado, pero porque, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, supuestamente adquirió determinadas mercaderías, llamémosle, ¿no es cierto? Solicitó, a ver, o vamos, sí, a poner que, no sé, 50 toneladas de trigo a tanto precio. El contratante no le entregó, le entregó estos cereales en mal estado, entonces dijo, esto yo no lo pago. O sea, hay un motivo determinado, o no lo entregó en tiempo, o entregó otra mercadería, etcétera. Entonces, hay motivos por los cuales no cumple. No es porque no tiene, ¿no es cierto?, activo suficiente para hacer frente, sino son otras las motivaciones. O sea, el mero incumplimiento, lógicamente, no va a significar estado de cesación de pago. Clausura del establecimiento, por ejemplo, también ante, por ejemplo, problemas con el organismo fiscal, la FIP, establece como sanción la clausura. Eso no significa que, solucionado el problema que tiene con el organismo recaudatorio, siga con el giro de sus negocios perfectamente. O sea, repito, estos son hechos que pueden dar, ¿no es cierto?, indicio de la existencia de una cesación de un patrimonio cesante. No por sí mismo lo son, y es el magistrado el que tiene que hacer esa valoración. Venta a precio vil, ocultación o entrega de bienes, revocación de actos realizados en fraude de los acreedores, cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener recursos. Acá están entonces, artículo 79, los hechos reveladores, son actos, son indicios, deben ser valorados por el magistrado y pueden de todos modos haber otros, porque solamente estos están a título de ejemplo, llamémosle. Muy bien. Bien, estamos bien en el horario. Antes de pasar a prevención de quiebra, díganme, ¿está esto? Es importante esto del estado del presupuesto objetivo del estado de cesación de pago. Entonces tenemos un concepto, tenemos, bueno, las teorías, es muy sencillo, tenemos, ahí están en el material, enunciadas. Lo importante de esto, en definitiva, es que nuestro legislador se enrola dentro de lo que es la teoría amplia. Los caracteres del Estado, la permanencia, la generalidad, no importan las causas, cualquiera sea la naturaleza de las obligaciones a las que afecte. La indisponibilidad de acceder al crédito,
no se trata del desequilibrio meramente aritmético del activo y del pasivo. Muy importante esto de la tramitación de cómo, ¿no es cierto?, se tramita, cómo es, sí, el procedimiento para definir cuál es el inicio del estado de cesación de pago cuando estamos ante un proceso de quiebra. Puede tratarse de, entonces, pudo ser que comenzó como concurso, pero por algunas de las hipótesis legalmente previstas derivó en una quiebra indirecta, o puede tratarse de una quiebra directa voluntaria o forzada. Voluntaria la iniciada por el deudor o forzada solicitada por un acreedor. Pero solamente cuando estamos, repito, ante un proceso de quiebra, se dispara este trámite para determinar la fecha del inicio del estado de cesación de pago. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a poder determinar el interregno de tiempo para determinar el periodo de sospecha de aquellos actos por el examen, de aquellos actos para eventualmente ser declarados ineficaces. Que no obstante, no importa que uno tenga que quedarse en esos 2 años, y si se disparó, el inicio fue del estado de cesación de pago antes de esos 2 años, ustedes, síndicos, se dictaminan exactamente así. Bien. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Bueno. Prevención de la quiebra. Bueno, ustedes ya habrán visto un poquito, al estar con el tema de la teoría de los concursos, nosotros en la 24522 tenemos regulados los llamados, digamos, como medios formales de prevención de la quiebra, al concurso preventivo y el acuerdo preventivo extrajudicial. Bueno, en rigor, los procesos que regula son la quiebra, que no es, que es eminentemente liquidativa, eso quiero decir, y los que previenen ese esquema, que justamente es el menos querido, porque la idea de todo esto es de que estos procesos sean herramientas, ¿no es cierto?, procesales válidas para generar la reestructuración, la reorganización del sujeto que está atravesando una situación de crisis o de un estado de impotencia patrimonial. En sus orígenes, digamos, vamos a hacer muy rapidito con la parte histórica para abocarnos a lo que nos interesa, que es el acuerdo preventivo extrajudicial, y después hacer el análisis de la ley de salvataje, llamemos rápidamente, de las entidades deportivas. Inicialmente, que para eso nos vamos ya en la época del derecho estatutario italiano, la quiebra importaba un proceso eminentemente sancionatorio y punitivo. El comerciante prácticamente era considerado o tratado, ¿no es cierto?, con gran difama y como si fuera un delincuente. Importaba en esa época el tratamiento de la quiebra, o sea, qué era lo que tenían en mira, y era como una suerte de autodisciplina de lo que era, o medida de autodisciplina de los mercaderes de esa época. Con el transcurso del tiempo se fue lógicamente humanizando y se fue vislumbrando, teniendo en mira, digamos, otras vertientes de esta problemática. ¿Cuál es? La situación del deudor, que con esto de establecer un sistema punitivo no se ganaba nada. No, los acreedores no conseguían el recupero de sus deudas. Entonces,
se trató, imagínense ustedes también, esto ya por ahí lo habrán escuchado, que hasta con el propio cuerpo respondía en aquellos momentos, ¿no? Iniciales, el deudor que no podía cumplir con sus obligaciones. O sea, había prisión por deuda, desde responder con su propio cuerpo, esto es, ¿no es cierto?, lo llevaban a la muerte, después un poquito más evolucionado la prisión por deudas y con muchas sanciones de difamatorias hasta la persona por el hecho de no poder cumplir con sus obligaciones. Digamos, una cosa es cómo comercialmente uno puede responder y otra cosa es que eso genere a la persona una suerte de capítulos diminutio, ¿no? Bueno, eso era así. Lógicamente, por suerte, fueron desarrollándose otros institutos donde se fue mirando o tratando, teniendo como objetivo de que el deudor que está en estado crítico para enfrentar sus obligaciones tenga herramientas para sortear esos obstáculos y o, si no puede reorganizar, por lo menos se transcurra un proceso donde en una forma, digamos, regular y bajo el control judicial se puedan realizar los activos para la posterior distribución a los acreedores. Acá entre nosotros, bueno, en la época del virreinato tenía esta que se aplicaban las ordenanzas de Bilbao, tenían esta sanción, prisión por deuda, sanciones de índoles infamantes o difamatorias al deudor. No se progresó mucho cuando se sancionó el Código de Comercio en el año 1862 y con la reforma en el año 1889 apenas comienzan un poco a introducir lo que es la adjudicación de bienes como una ley un poco más organizada en el año, una gran crisis en el año 1890, los deudores solamente tenían como herramienta la quiebra, o sea, la liquidación de los bienes, pero vete aquí que con esta crisis no había casi bienes en su activo, de modo tal que no era útil ni para el deudor ni para los acreedores. Ahí, como se consideró que esta crisis, esta gran crisis, era un hecho de fuerza mayor, más o menos se delineó lo que eran las moratorias. Bueno, toda esta secuencia que estamos diciendo, esta cronología histórica medio muy a grandes rasgos, nos están mostrando una suerte de intentos, digamos, para dar solución, pero que no lograban prevenir, instaurar lo que es la prevención de la quiebra, evitar la quiebra. Luego tenemos en el año 72, creo que ya estamos llegando, a la 4156, que era con la crisis del año 1890, fue de todos modos, con un corte muy privatístico con esto de la adjudicación de bienes, porque permitían que se le entreguen directamente para evitar la quiebra, pero en forma particular, o sea, sin tener el control jurisdiccional, digamos, de un juez, de un tercero imparcial, que establezca, ¿no es cierto?, y que tome resguardo para controlar lo que es un trato equitativo, igualitario entre los acreedores. Ahí había como una suerte de disposición de bienes y adjudicándole a los acreedores de una manera personal, digamos, con criterios subjetivos, beneficiando a unos y otros que queden en espera de no obtener nada. En el año, con la ley 11.719, se cambió esto de lo que se consideraba el voluntarismo para pasar más a un régimen de tutela del Estado, donde el juez ya interviene. Comienza también la figura del síndico y como si esto ya como un pequeño germen de lo que es prevenir la quiebra, se instituye la liquidación pero sin la quiebra. Bueno, recién
podemos decir que en el año 72, al llegar la sanción de la ley 19.551, ahí sí se define, se delinea lo que es el sistema del concurso. En ese momento, concurso preventivo, concurso resolutorio, concurso civil, porque ahí había distinción si se era comerciante o no comerciante, lo que entonces lleva a que se consagre, ¿no es cierto?, en norma, en el régimen, una solución ya más de avanzada, digamos, para sortear las crisis patrimoniales y que sea alcanzando un equilibrio, un mejor equilibrio entre los intereses comprometidos, o sea, entre el deudor, los acreedores e incluso, porque también esto ya lo habrán visto creo en la clase anterior, no solamente afecta lo que es una situación de una empresa, de una unidad o de un sujeto, simplemente más fundamentalmente si se trata de alguna organización empresaria con más estructuras, cuando más se ve los efectos adversos, es el deudor o los dueños, los accionistas, desde ya los trabajadores, los proveedores, pero también la propia comunidad que muchas veces se desarrolla en función de esa empresa. Entonces, hasta hay intereses externos y colectivos o intereses superiores que deben ser atendidos y tenidos en cuenta en todo esto, lo que significa sortear una crisis patrimonial. Entonces, no es menor los intentos que tiene que hacer el legislador para dar las herramientas válidas para ello. Bueno, entonces, en la 19.551 dijimos, ahí ya estamos avanzando con esto de dar estructuras procesales válidas para evitar la quiebra. Sin embargo, en la 19.551, ninguna referencia traía a lo que son los acuerdos preconcursales. En el año, la ley 22.917 reformó justamente la ley 19.551, que es la anterior de nuestra ley concursal, introduciendo esto que les acabo de decir, la posibilidad de que los deudores, el deudor con alguno de sus acreedores, sin necesidad que sea la unanimidad de ellos, arribe a acuerdos para evitar, ¿no es cierto?, la solución liquidativa. El problema que tenían con la 22.917, vamos a decirlo rápidamente antes de entrar al régimen actual y su nuevo molde, que es el acuerdo preventivo extrajudicial, es los pocos efectos, digamos, los efectos relativos que generaban. Entonces, que llevó a que en definitiva esos acuerdos que estaban permitidos no funcionen realmente como mecanismo para prevenir la quiebra. ¿Por qué? Porque solamente en caso de que fueran homologados producían efecto solamente para los acreedores que lo firmaron, pero no para los demás. Entonces no servía, repito, realmente como herramienta eficaz de prevención de la quiebra. Bien. Llegamos a la 24.522 con la incorporación en un capítulo especial que es a partir del artículo 69 del acuerdo preventivo extrajudicial. En primer término, vamos a decir que, como nos señala Rullón, no es extrajudicial, es una expresión que por ahí no es la mejor porque hay una parte de este proceso que justamente para que produzca el mejor efecto que tiene, que ahora ya lo señalamos, es que sea judicial, tiene trámite judicial. Esto en rigor se trataría de un proceso, de un concurso preventivo abreviado. Y ahora vamos a ver dónde está abreviado, pero es judicial.
El acuerdo preventivo extrajudicial. Bueno, acá como estuvimos hablando anteriormente de presupuesto subjetivo y presupuesto objetivo, vamos a decir qué cosa. Respecto de los deudores, ¿quiénes de presupuesto subjetivo? ¿Quiénes pueden acudir al acuerdo preventivo al APE? ¿Qué diríamos? Si estamos dentro de la 24.522, ustedes estudiaron en la clase pasada los presupuestos subjetivos, ¿qué me pueden contestar? ¿Qué se vio la clase anterior respecto? A ver, no me los enuncien, solamente díganme, bueno, tenemos que ir a tal artículo, profesora. Serían los sujetos concursables. ¿Y dónde sacamos quiénes son los sujetos concursables? Vos tenés Artículo la ley en 2. mano, artículo 2, ¿no es cierto? Entonces, es esto, lo que les acabo de preguntar es, yo acá en el artículo 69 me dice, el deudor que se encontrara en cesación de pago, no me dice nada. ¿Quiénes pueden ser? Si pueden ser las personas humanas, las personas jurídicas, si pueden ser de derecho privado, si pueden ser algunas de derecho público, las de derecho público no pueden. ¿Cómo respondo yo esto? Entonces, esto es hacia lo que es la interpretación de la norma, ¿no es cierto?, de un texto legal, y ahí voy, digo, yo estoy dentro de la ley 24.522. Esta es una sección específica porque es un proceso particular o que tiene sus particularidades, pero si digo, ¿cuál es el presupuesto subjetivo? Cuando ustedes pronto a ser contadores, un cliente les pregunta, ¿yo puedo hacer un acuerdo preventivo extrajudicial? Entonces uno tiene que saber, a ver, qué sos, qué no sos. Miro la ley, parecería que acá en la sección no me dice nada. Bueno, me voy al artículo 2 porque esa es la respuesta. En los presupuestos subjetivos de estos procesos colectivos que están en la 24.522, me lo da el artículo 2 en función del artículo 5. Ok, entonces ahí enunciamos quienes pueden y también los que están excluidos. Todo eso me sale, no lo vamos a repetir porque ya lo desarrollaron en extenso en la clase anterior. Con respecto al presupuesto objetivo, que sí es lo que nosotros estamos analizando ahora en esta clase, ¿qué particularidad me trae acá el artículo 69? Lo que le dijimos. El artículo 1 ya me lo anticipó. Como regla general, el estado de cesación de pagos es presupuesto recaudo que debe estar presente para la apertura de todos, excepto, me dice, en el artículo 69. ¿Por qué? Porque acá no solamente el deudor puede estar en estado de cesación de pago, sino bastaría que se encuentre en dificultades económicas o financieras de carácter general para que pueda ingresar a un acuerdo preventivo extrajudicial. Bueno, esto voy yendo un poquito más rápido en función de que se me está escapando la hora, chicos. Es importante para marcar lo siguiente respecto de esta estructura procesal. Es la estructura que realmente podemos decir que es la que tiene el mayor sesgo de ser una solución preventiva de la quiebra. ¿Por qué? Porque estando en estado de cesación de pagos, o sea, estando inmerso, por así decir, allá en el pozo, abajo en el pozo, es muy difícil salir. Esto, incluso de todo objetivo de la cesación de pago, es algo que en rigor, en derecho comparado de hace mucho tiempo, ya se viene en cierta manera como tratando de desplazar, y lo que se está elaborando es que bastaría que esté en un estado de crisis el sujeto para que pueda entrar a procesos que sean idóneos para y que le permitan reestructurarse o reorganizarse
cuando están en situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque es cómo hacer prevención. Vamos a poner esto en una suerte de comparación con la salud. No es, lo importante no es, digamos, tener una atención o acceder a atención cuando estamos ya con la enfermedad. Lo importante es acceder a un sistema de salud que me permita prevenir la situación de enfermedad. Bueno, esto me parece válido esa comparación. Entonces, acá para un sujeto detecta, veo que en esa bola de nieve que decíamos hoy, cómo se va desarrollando el estado de cesación de pago, justamente para evitar que esa bola de nieve sea una super bola de nieve y se entre. Cuando estamos en ese íter y viendo que hay dificultades, ahí el deudor, ¿no es cierto?, activa este procedimiento. ¿De qué se trata? Es celebrar acuerdo, esto sí es extrajudicial, o sea, fuera del tribunal funciona, es convocar, digamos, a sus acreedores y tratar, ¿no es cierto?, de arribar a convenios, lo que sí, para que produzca efectos igual al efecto que se le acuerda a un acuerdo judicial homologado, necesita esta tramitación, necesita sí acudir a la justicia, digamos, al tribunal y someterlo a homologación. ¿Por qué? Porque si no va a quedar como en la parte, digamos, de convenio de un contrato entre particulares y que va a producir efectos entre sí, nada más. Entonces, el deudor puede celebrar con sus acreedores, ¿no es cierto? Pero acá va a tener que someterlo a homologación. ¿Cuál es la forma? Bueno, el artículo 70 por instrumento privado, después hace referencia respecto a las firmas tienen que ser autenticadas, etcétera. Con respecto a la libertad de contenido, esto también, salvando la distancia, es lo mismo que en un concurso preventivo, porque nada le dispone al legislador respecto de cómo puede, qué le puede proponer al acreedor para poder cumplir con la obligación. Pueden ser quitas, esperas, tasas diferenciales, etcétera. Entonces, ahí hay libertad en eso, los dos. El acuerdo preventivo como el acuerdo preventivo extrajudicial, en eso son idénticos. Si no se homologa, esas convenciones, repito, eso están en el ámbito contractual y dice el legislador, van a ser obligatorias para quienes lo suscribieron, excepto que hayan convenido lo contrario. Ok, pero acá ahora lo que nos interesa es que esos convenios ingresen a esta etapa de judicial para la homologación. Y ahí tenemos requisitos. Tienen que presentar el acuerdo. Fíjense, lean ustedes el 72, los distintos incisos, estado activo y pasivo. Importa acá las certificaciones de los contadores. Acá también hay incumbencia profesional de ustedes, futuros contadores. El listado de acreedores, mención, domicilio, créditos, vencimientos, etcétera. Y la certificación del contador de que no existan otros acreedores registrados y detallar eso con el respaldo contable. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué me dice? ¿Qué es homologación? Homologación es, como la conformidad, llamémosle, del juez. Homologar, que es como, para mí ya lo tengo tan incorporado que cambiar y ocupar otra expresión que sea la homologación. A ver, para que sea homologado esto, que sea como ratificado en sede judicial por el tribunal, el legislador le pide requisitos, recaudos. Si no, no va a poder ser y van a quedar como acuerdos, convenios o pactos que realizó el deudor con sus acreedores. Si cumple estas formalidades que estamos diciendo acá, después, si cumple y acredita la mayoría, acá, ojo con esto, es importante porque para que el juez pueda homologar esto,
es necesario que haya conseguido la mayoría, la doble mayoría siempre es, esto lo van a ver también, les va a pasar cuando hablemos de la mayoría en el concurso judicial, el preventivo judicial, doble mayoría en cuanto a persona, digamos, a sujetos, cantidades de deudor y después de acreedores y la mayoría de capital, o sea, esos acreedores, ¿cuántos representan, qué porcentaje representan del pasivo computable? ¿Qué se requiere acá en cuanto a mayoría de acreedores? Dice mayoría absoluta, o sea, es más de la mitad. Supongamos, se trata de, tiene 11 acreedores, van a tener que tener 6. Eso sería más de la mitad. Nunca es una pavada lo que les voy a decir, pero siempre es como chistoso, porque uno dice, ¿cuánto es la mitad, por ejemplo, de 11? Entonces dice, 5,50. Bueno, no vamos a partir un acreedor, estamos hablando de sujeto, ¿no es cierto? De identidad, entonces tiene que ser la mitad y más de eso. Ahí redondeamos. Entonces, la mayoría absoluta de acreedores quirografarios, y que esos acreedores, que son, repito, más de la mitad, representen las 2/3 partes del pasivo quirografario. Acá no hablamos de acreedores privilegiados. Los acreedores privilegiados solamente estarían acá en tanto y en cuanto renuncien a ese privilegio, entonces pasan a ser acreedores quirografarios. De este cómputo a los acreedores que tienen prohibido, digamos, ingresar como para el cómputo y la aprobación, que están en el artículo 45, líder cónyuge, parientes, cesionarios, etcétera, es muy sencillo. Una vez presentado el acuerdo, con la presentación, esto es algo importante, se produce la suspensión de las acciones de carácter patrimonial que hayan iniciado contra el deudor. Concretamente acá me manda al artículo 21, que ya lo vamos a desarrollar cuando vemos concurso. Entonces, de esta lectura y de reenvío de norma, las ejecuciones, en tanto y en cuanto no sean de ejecuciones prendarias o hipotecarias, las ejecuciones patrimoniales son las que se van a suspender con la presentación de estos acuerdos y con las formalidades que le está requiriendo el legislador. Presentado esto, se abre una etapa de publicidad a través de dicto, que es ¿para qué? Para aquellos acreedores que no han sido considerados, podrán oponerse al acuerdo de los acreedores denunciados y aquellos que demuestren sumariamente haber sido omitidos. ¿Para qué? Para oponerse a este pedido de homologación. ¿Y cuáles son las causales para oponerse? Son las exclusivamente establecidas por el legislador, es que son que no se hayan configurado la mayoría, esta que acabamos de decir, o que se haya ocultado o exagerado, haya habido omisiones o exageraciones en el activo, en el pasivo. Esas son las razones únicas posibles. Bueno, superado esta etapa, si no existen oposiciones o si existen y el juez las desestima y se cumplimentaron todos los recaudos, el juez dicta resolución homologando este acuerdo presentado por el deudor con sus acreedores. ¿Cuál es la importancia, chicos, en cuanto a los efectos de la homologación? Según la incorporación, la modificación dada por la 25.589 al texto originario, porque inicialmente no estaba previsto este efecto, le da el mismo efecto que goza el acuerdo preventivo judicial. ¿Cuál es? Que lo acordado, este convenio, es oponible a quienes lo suscribieron, o sea, quien brindaron su conformidad, como también a quienes no lo han hecho, a los acreedores disidentes, digamos. Ahí dice, el acuerdo, conforme a las disposiciones de esta sección, produce los efectos previstos en el artículo 56 que ha sometido a las previsiones, o sea, me hace la remisión
en suma es los mismos efectos. Por eso es que también esto de Roullón que me dice es un concurso preventivo pero abreviado, en vez de decirlo extrajudicial, porque no hay síndico, no hay verificación, insinuación de crédito, ¿no es cierto? Todo el proceso de verificación, o sea, es más sencillo, eso lleva en tiempos a que se acorten también, hablan de disminución de costos, también hay como una mayor discreción en todo el tratamiento porque pensar como sea que un sujeto se adquiere publicidad estando en un concurso preventivo judicial lleva por ahí a generarle un mayor detrimento y que entonces la solución preventiva sea más compleja. En cambio, esta modalidad, esta estructura es más beneficiosa desde ese aspecto y produce los mismos efectos. Bien, a ver, respecto, les voy, dada el horario,